Estás escuchando una producción para Ilumina de tu canal Comunicación Pública de la Ciencia y la Cultura. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Les habla Montserrat Peña y el día de hoy, como cada programa, abordaremos un tema de suma importancia para toda la sociedad. Así es, Monse. El tema del que hablaremos hoy trata sobre la nutrición enfocado en los más pequeñines del hogar. Así que si tú eres un padre de familia preocupado por la salud de tu hijo, quédate con nosotros que seguro te va a gustar. Yo soy Liliana Villegas y comenzamos. Y para el público que recién nos sintoniza, traemos para ustedes una investigación llamada Una intervención escolar de 6 meses y un seguimiento de 18 meses para prevenir la obesidad infantil en las escuelas primarias, realizada por Lucero Soto para su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina y Psicología. Así es, esta investigación trata asuntos muy importantes y se llevó a cabo en el periodo 2009 y 2010, en donde se menciona que México, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud y nutrición del 2016, cerca del 73% de la población mexicana padece sobrepeso y obesidad. El predominio del sobrepeso y obesidad está aumentando entre niños en numerosos países alrededor del mundo. En México, para los niños de 6 a 12 años, el aumento fue de un 26% de acuerdo al Health and Nutritional Survey de 2016. Sin embargo, en el noreste de México, el predominio del sobrepeso y obesidad alcanzó un rango de 48 a 50% en niños de escuelas en zonas urbanas. Y son cifras muy alarmantes y hemos escuchado tanto hablar de esto, pero de aquí derivan varios términos, como el índice de masa corporal, las calorías, el sobrepeso, la obesidad y nutrición. Pero, ¿sabemos realmente qué significan? Pues, en lo personal yo no sé. Entonces, antes de meternos de lleno al tema, ¿por qué no mejor los explicamos a continuación? Ahora lo sabes, con Saide Pereira. Y los conceptos de hoy son: el sobrepeso es una acumulación excesiva y anormal de grasa corporal perjudicial para la salud. Se puede calcular mediante el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Se puede identificar con las siglas IMC. La obesidad está considerada como una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo. Puede tener múltiples causas, ya sea genética, ambientales o psicológicas. La caloría es una unidad de medida que determina la cantidad de calor del cuerpo eliminado por un alimento durante su combustión. Como nutrición, se le conoce al proceso biológico a partir del cual un organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Yo soy Saide Pereira y esto fue Ahora lo sabes. A todos los radioescuchas les recordamos que estamos tratando el tema de nutrición. Y es que, como sabemos, por desgracia, México ocupa el primer lugar en el ranking de obesidad a nivel mundial. Esto es una situación alarmante para la sociedad, pues el nivel de vida de nuestros niños está en peligro. A ver, Liliana, cuéntame un poco más acerca de la obesidad y sus causas. Para empezar, hay que saber que el medio ambiente es conocido como el agente de la etiología de la obesidad. Esto suena un poco técnico, pero les voy a explicar. Miren, la etiología se encarga de estudiar las causas de las cosas, en este caso es la obesidad, y así los factores que la generan. Uno de ellos es el medio ambiente, pero no es el agua, los árboles y el ecosistema, aunque también son importantes, sino la naturaleza de los alimentos que consumimos y muy importante que les damos a nuestros niños. Sí, Lili. De hecho, pues ahorita que mencionas esto del medio ambiente, yo lo relaciono con todas las cosas contrarias a lo que tú dijiste. Entonces, en la investigación mencionan que la naturaleza calórica se refiere a este valor nutricional que tienen los alimentos que le damos a nuestros niños. Y pues si a esto le sumamos el poco gasto que ellos realizan de actividad física y todas las demás actividades sedentarias que hacen, pues imagínate, es una bomba. Sí, pero ¿cómo se hace para prevenir esta situación? ¿Cómo enfrentamos este problema cuando ya lo tenemos tan presente en nuestra realidad? Bueno, yo no soy una experta, pero en este caso ellos realizaron una intervención para reducir la epidemia de obesidad infantil y lo que ellos hicieron es cambiar los factores, alterarlos. Esto pues mencionan que se realiza a través de enseñanzas y otras intervenciones para todos los niños, haciendo una variedad de ajustes. Es decir, no todos los niños son iguales y depende mucho de la educación previa que ellos tengan.
Sí, y es por eso que la intervención que se realizó se llevó a cabo tanto en escuelas públicas como privadas, pero con el mismo nivel socioeconómico. Y es que los niños pasan demasiadas horas en la escuela, pasan mucho tiempo en el salón de clases y esto se consideró en la investigación como un ajuste ideal para la promoción efectiva de la salud y la prevención. Claro que sí, es importante también cambiar esto porque pasamos horas sentados frente a un pizarrón, a un maestro y no podemos hacer este gasto de calorías que se requiere para evitar la obesidad. Y otro punto importante es el involucramiento de los miembros familiares, es decir, de los padres, ya que son un punto clave si queremos que nuestros niños lleven una vida saludable en todos los ámbitos. Así, el objetivo de este estudio es reducir el comportamiento sedentario y el consumo de refrescos y aperitivos que contienen un alto nivel de grasa e incrementar el consumo de frutas y verduras, como siempre nos lo recuerdan en los comerciales. Así es, pero para reforzar un poquito más lo que hemos venido comentando está la doctora Ana Lilia, una de las colaboradoras de la investigación, quien terminó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, así como la maestría en ciencias con énfasis en nutrición y el doctorado en ciencias de la salud en la misma institución. ¿Cuál es la importancia de la nutrición en los niños? El niño se programa, ¿no? Los primeros 1000 días de vida de un niño después que nace es donde nuestro cerebro y todo se va programando, y el cómo va obteniendo los nutrientes y energía que requiere ese niño para su desarrollo y crecimiento, pues es como nos vamos programando. Entonces, que él tenga los alimentos y los nutrientes correctos en las etapas que va en desarrollo y crecimiento, pues eso debe predecir mucho cómo va a ser su salud en un futuro. El niño tiene un chip que cuando ya obtiene los nutrientes que su cuerpo requiere, su cuerpo va a decir, ya, hasta ahí, ya no comas, es suficiente, pero dice, no, ya me llené, ya no quiero. No, o sea, te vas a acabar todo lo que está ahí, ¿no? Entonces lo forzamos y lo obligamos a sobrealimentarse y le vamos quitando ese chip precioso que tiene ese niño, y al rato, o sea, ya no tiene medida, ya no tiene tope. ¿Qué resultados arrojó la investigación? Fueron con los niños, ¿no? Desgraciadamente con los papás no tuvimos la respuesta esperada, pero la motivación en los niños sí fue muy importante. Cuando se les evaluaba el conocimiento que se les había dado anteriormente, pues los niños muy animados y conociendo los grupos de alimentos, qué cosas eran saludables, cuáles eran no saludables, y el llegar y que después un niño te decía, no, es que con mi mamá le dije, no, yo no quiero comer eso, mamá, porque esto no es saludable, yo tengo que comer más frutas y verduras. Y entonces ahí de cierta forma pues también es una enseñanza para los padres, ¿no? Y optaron también por hacer cambios y modificaciones dentro de la misma escuela, ¿no? También ya vigilando más qué se vende en la tiendita, favoreciendo más espacios para actividad física. Entonces yo creo que de poco a poco, ¿no? ¿Cuáles fueron las diferencias que hubo en los sectores tanto de escuelas públicas y privadas? Obviamente la organización de ambos sectores es distinto. En la escuela privada se notó que en sí el programa, los directores estaban muy interesados y organizaban otras dinámicas, el hacer una difusión más importante. Les pidieron proyectos y otras cositas que les reforzaron, ¿no? Y salieron unas cosas bastante padres e interesantes en la escuela privada, pero que sí fueron muy participativos, lo que fueron maestros y directivos en lo que son a nivel privado. Y en escuela pública pues yo sé que a lo mejor por el tiempo también que es más corto, que están los niños ahí, en una escuela privada pues sí, a veces están más limitados, ¿no? Entonces la participación es distinta. Como nos comenta la doctora, el principal problema se puede decir que es la alimentación fuera de casa. Por ejemplo, ¿qué comen nuestros niños cuando van a la escuela? Como sabemos, pues no todos los padres se acostumbran a darles lonche y pues lo más rápido para ellos es darles dinero. Es cierto, los padres de hoy en día a veces no tienen tiempo para preparar un lunch. Y si a esto le sumamos que desde casa no llevan una educación alimenticia bien formada, son más propensos a consumir alimento chatarra, ya sea en la escuela o a donde quiera que ellos vayan. Tienes razón, porque ¿qué hace el niño cuando va a la tiendita de la escuela? Compra lo que más se le antoje y pues hay que ser sinceros, la verdad no se te va a antojar como que
la fruta o la verdura. Por lo que más se van los niños, por lo que más se inclinan es por la comida chatarra, porque las pizzas, los burritos, los refrescos, todo eso para pues llenar ese hueco de calorías que les deja a veces el estar corriendo en el receso y todo eso. Claro que sí, y esto es importante, como lo mencionó la doctora Ana Lilia. Los padres son un punto clave y es por eso que hay muchas formas de educar a nuestros hijos, pero no se las voy a decir yo. Así que pongan atención, papás, porque vamos a escuchar tips de la salud con Mirel Soto. Bienvenidos a Tips de Salud con Mirel Soto. Número 1. Designe un día para ir al supermercado y aprovecha para planear el menú de la semana. Número 2. Puedes elegir un día ya sea domingo o lunes para preparar los lonches de la semana y guárdalos en recipientes de alimentos para después refrigerarlo. Te aseguro que con este método no vas a sufrir más. Número 3. Otra opción es levantarte un poco más temprano de lo normal y así puedes preparar todo sin prisa. Número 4. Elige ciertos días de la semana en los que les puedes dar dinero a tus hijos para consumir algo de la cafetería de la escuela. Número 5. Ponte creativo y diseña ideas de acomodar los alimentos para que sean más atractivos. Pueden ser alimentos en forma de animales, flores o con verduras con variedad de colores. Yo soy Mirel Soto y esto fue Tips de Salud. Muy interesantes los datos que nos comparte Mirel Soto. Así que todos los padres de familia que nos están escuchando, no hagan caso omiso de todos los tips y consejos que aquí se les compartieron. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Yo soy Liliana Villegas. Y yo, Montserrat Peña, y los esperamos en la próxima emisión. Con una investigación de la doctora Lucero Soto, Ana Lilia Armendáriz Anguiano, Montserrat Bacardí Gascón y Jiménez Cruz. Esta fue una producción realizada por Saide Pereira, Montserrat Peña, Liliana Villegas y Mirel Soto en la carrera de Ciencias de la Comunicación para Ilumina de su canal Comunicación Pública de la Ciencia y la Cultura, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UABC.